como mencionó el doctor Tejada, vamos a hablar de medidas de prevención para no perder el oído, doctor, que además hay cifras muy altas. Sí, son cifras altas que creo que todos convivimos con alguien en casa, a veces uno mismo. A veces uno mismo. Bueno, yo en mi casa sí, de todas maneras me siento aludido. Mi papá tenía problemas de sordera, mis tíos, y yo creo que ahí hay una línea hereditaria que todos los días tengo que ver si de pronto yo no estoy perdiendo audición de una manera directa o indirecta. Y para hablar de este tema que yo creo que acoge a muchos peruanos, porque también es un sentimiento malo cuando uno de pronto se aísla socialmente porque no escucha. Y a veces el encontrar una ruta para devolverme la audición es todo un desafío que hay que saber orientar a muchísimas gentes en todo el país, porque también es un tema de edad, ¿no? O sea, uno con los años va perdiendo capacidad auditiva. Y obviamente hay que descartar causas médicas, ¿no? Porque hay la conductiva que tiene que ver con el oído externo, que de pronto no tengamos pues un cerumen, tener problemas con el tímpano y demás, todo lo que es conductivo lo ven normalmente los médicos, pero hay una neurosensorial donde ya el problema está en el desgaste propio del nervio y entonces ahí entramos en el campo de la audiología, ¿no? Es una especialidad que casualmente se profundiza el tema de esta ingeniería del sonido, que dicho sea de paso es importante conocer porque no se trata de ir a un lugar, comprar un audífono el más barato que haya en el mercado, porque probablemente hay una competencia muy abierta en medios, y pues encontramos una mala prescripción. Un resonador no es igual que un audífono. Así es. Y para hablar de eso no tenemos que, yo no me tengo que extender porque la verdad que puedo hablar de urología, pero no te puedo hablar de ese tema. Tenemos al licenciado Luis Verástegui, a quien le agradecemos la gentileza de estar aquí en Cuerpo Médico, nuevamente para orientar a nuestros televidentes en todo el país acerca de este problema que efectivamente son 500.000 de peruanos y más, diría yo, ¿ah? Y más, porque cuando hablamos de este término, yo quería comenzar con esta primera pregunta, la diferencia entre sordera e hipoacusia, ¿no? Hipoacusia, los médicos cuando hablamos de hipo hablamos de menos audición, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre hipoacusia y audición? Doctor, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, también gracias, doctor Tejada, gracias. Sí, la sordera es una palabra coloquial, ¿no? Que lo utiliza cualquier persona y no involucra el hecho de que pueda tener una sordera total, una anacusia o una hipoacusia, al nivel. Entonces, ya hablamos en niveles de pérdida de audición o hipoacusias. Y esto los catalogamos en varios. En leve, moderada, severa y severa profunda y profunda. Hay como 7 categorías. Claro, son varias. Así es. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que verificar en qué frecuencias de sonido, después del examen auditivo o audiológico, vamos a ver en qué nivel se encuentra cada uno de estos niveles o frecuencias de sonido, ¿no? Porque podemos encontrar personas con disminución de las percepciones de las frecuencias graves en una moderada y ya las agudas en un término profundo o severo. Entonces ahí encontramos que el paciente escucha pero no entiende. Ahora, ¿no? Que es muy común el hecho de que llegan, vengo porque escucho pero no entiendo y por qué. ¿No? Ahora, doctor, por ejemplo, han hablado de varias fases. Así es. Pero ¿a causa de qué se da la pérdida de auditiva? Hasta hace más o menos unos 25 años se atribuía en la mayoría de los casos a la tercera edad. A partir de 65 años, indefectiblemente todos vamos a tener que empezar a perder la audición poco a poco, uno más que otros por diferentes factores. Pero en estos años, en los años de la tecnología, ya esto ha aumentado el rango de pérdida auditiva y se recomienda controlarse a partir de los 40 años. Ahora, a mí sí me parece sumamente interesante que mencionemos esto, doctor, porque para las personas que de repente están en casa, que no es algo que lo hayan sentido muy bien, que de repente dicen, ay, no estoy escuchando, a veces lo que usted dice, doctor, no, escucho pero no entiendo. ¿Cuáles son los síntomas para una persona que nunca se ha hecho ningún examen? ¿Cuáles son los síntomas de alerta, que tiene que son un llamado para que vaya a un especialista? Acá lo primero que tenemos que tomar en cuenta en casa es que la persona que no escucha bien tiene que primero aceptar que tiene un problema, pero eso justamente es uno de los factores con los que nosotros luchamos. El paciente, la mayoría, más del 85% que acuden a los centros audiológicos en el Perú, tienen una sordera ya severa a profunda. Luchito, dime una cosa, Luchito. Sí. ¿Tú me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente, pero quiero saber si es que tú me escuchas a tu edad. No, quiero preguntarte algo. A mí, por ejemplo, los sonidos agudos me molestan horriblemente. Por ejemplo, no puedo poner música en el celular porque me parece que suena muy agudo y eso me da un fastidio. Tengo que ponerle el bajo en el equipo de sonido y ahí sí escucho música, pero los sonidos agudos me desesperan. ¿Eso es un problema ya Así también es. para sordera o qué Ya hay cosa? un problema neurológico ahí. Hay que hacer un examen para ver en qué nivel y en qué frecuencias tú sufres de algiacusia. ¿Eso es qué el es? ¿Eso dolor qué es? a la percepción de ciertos sonidos. Entonces hay personas, por ejemplo, se les cae la cuchara y saltan, ¿no? Claro, Pero sí. ladra el perro no les molesta. Entonces tenemos que ver en qué niveles o en qué frecuencias ya tiene alterado ese sistema auditivo. Licenciado Verástegui, yo creo que es importante que las personas también tengan claro de que la pérdida de audición se puede dar por, como lo dijimos al comienzo de esta introducción, por temas de carácter conductual de todo el oído, ¿no? O sea, un tapón de cerumen podría Ser también ser. causa. Los problemas en el tímpano, los problemas cocleares, hay una serie, todo el aparato auditivo tiene problemas que tiene que ser descartado. Y hay la parte neurosensorial que tiene que ver básicamente con el nervio, en donde entra esta parte que estamos hablando, que ya es el desgaste propio de los años, y que también está en la mayor población, porque ellos, por ejemplo, el audiólogo entiendo que también hace una discriminación del autista, por ejemplo, que son niños, ¿no? También, sí. Estos niños están sumergidos en su mundo y uno no sabe si no escuchan o simplemente es el problema. Y entonces a través de un estudio de audiología uno puede determinar si tenemos un niño autista o no. Claro, ahí ya propiamente no podemos hacer una audiometría a un autista, lo que se realizan es otros tipos de exámenes neurosensoriales, que eso ya lo realiza el neurólogo. Pero específicamente. hacen potenciales evocados. Potenciales evocados hay que hacerlos para poder ver, porque los potenciales evocados lo que me va a indicar es que si este niño me escucha hasta 80 decibeles, Claro. hay un rango, pero por ejemplo hay pacientes que decía el resultado que no hay ningún tipo de reacción ante los potenciales evocados, pero le podíamos aplicar un audífono de más de 90 decibeles, el niño reacciona. Entonces no hay una sordera total, no hay una Ahí hipoacusia yo te total. decía, disculpe que te interrumpa, quedó en el tintero una pregunta de definición, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hipoacusia y sordera, ¿no? Porque la palabra sordera puede ser utilizada de manera muy generalizada. claro, sí. Genérica, Y te decía, claro. bueno, yo escucho menos, pero no soy sordo. ¿Quién es sordo en realidad? Porque hablan de decibeles arriba de 70 decibeles, por debajo de 60 decibeles. ¿Eso cómo se define para que nuestro público pueda entender? Ya. Para que el público entienda, nosotros podemos estar conversando en estos momentos a 45 a 50 decibeles. Ajá. Entonces, ¿qué es el umbral de la comunicación normal dentro de una comunicación? Una persona que tiene una pérdida, una hipoacusia leve, moderada, hablamos de 35, 40 decibeles, todavía escucha entre O comillas. sea, esa se llamaría hipoacusia. O sea, yo en este momento, por ejemplo, imagínate que tengo alguna dificultad y me pongo de costadito, yo no soy sordo todavía. Ya, ¿No? todavía. No, pues pero digo, Todavía. es como que un nivel, la hipoacusia, porque es un término que uno lo escucha y dice, bueno, ¿dónde está la discapacidad auditiva? Medio sordo. A partir de que, claro, Medio bien, sordo. Nicolás, o sea, Claro. medio sordo o completamente. ¿En qué momento yo ya paso el umbral para decir, necesito ya ayuda de todas maneras? A partir de los 35 decibeles. Ese es lo Ok. indicado. ¿No? Que Ah, todavía ya. está dentro del umbral de la comunicación. O sea, nosotros tenemos 3 umbrales. La de la escucha, la del habla y la comunicativa. ¿no? Entonces, de donde el oído percibe el sonido, desde el punto. De ahí viene el umbral de la comunicación. Y de ahí viene el umbral del dolor, que es el volumen máximo que el oído puede soportar. Ah, esto Ese se- es el examen que tenemos Ese es el que hacerle molesta, a Nicolás. sí. Ah, y Y eso el se refería. zumbido, yo tengo un zumbido casi todo el... Tengo dos problemas. Uno, que es el zumbido, que lo tengo casi permanente, y otro que siempre escucho que alguien me habla así esté sola. No, Nicolás, esa es otra cosa. no tiene nada que ver No, con no tiene eso. nada que ver ese tema. No. Yo también creo que son dos cosas. El primero yo pensé que estaba bien enfocado con la pregunta. El segundo Sí, creo que ya... el segundo no. el segundo- Ojo, podría causar en estos momentos un poco de risa, pero en realidad es serio. Sí, ¿Por qué les claro. digo? A ver, cuéntame. Porque mire, nosotros también trabajamos con los psiquiatras. Ajá. Entonces tenemos pacientes psiquiátricos, entre comillas, con esquizofrenias falsas tratadas. Entonces el psiquiatra, por ejemplo, me dice, oye, tengo tratando a este paciente 3, 4 años con esquizofrenia y resulta que era un tinnitus permanente. ¿Cómo se llama? Entonces, tinnitus Tinnitus. o acúfeno. Es un zumbido que es propiamente también de la persona con hipoacusia o pérdida de audición. O sea, eso le llamamos el dolor del oído sordo o el llanto del oído sordo. Es una alarma. Muy aparte, si es que descartamos otras patologías, de que el zumbido es un indicador de que hay un problema de pérdida de audición. Ok, doctor, tenemos una llamada desde Arequipa. Miluja, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atender mi llamada.
¿Cuál es tu consulta, Miluska? Ya, yo hace más o menos unos 4 meses a 5 sufrí de una pérdida del oído, o sea, ¿cómo le explico? Como de un zumbido. Okay. ¿Y qué pasó? Ya me hice tratar y me dijeron que me había dado una hipoclusia súbita. Ok. Sí, sí, ese es otro. Sí. Adelante, Miluska. Me hicieron procedimientos, me inyectaron un líquido al oído interno, bueno, me dieron tratamiento médico, pero hasta el día de hoy no se me quita el zumbido. Tengo un zumbido Claro, Miluska. como si fuera la ducha, escuchar la ducha, que alguien se ducha, ese ruido constantemente a las 24 horas del día. Ok, Miluska, muchísimas gracias por tu consulta, Sí, doctor. esta hipoacusia brusca tiene una interpretación clínica. Así es, en efecto. La sordera súbita se da en mayor ganas en personas que tienen estrés o sobreestrés, ¿no? Porque cuando uno tiene mucho estrés produce una sobreproducción de una hormona llamada cortisol. Eso ya se ha demostrado. El cortisol es una sustancia muy densa que cuando va a la circulación sanguínea y llega hacia la irrigación coclear puede producir una obstrucción y un infarto súbito, un infarto de oído llamado también sordera súbita. Entonces ya el tratamiento que se desarrolla con algunos corticoides dentro del oído ya están descontinuados en otros países, pero la sordera súbita va a afectar directamente a la cóclea. Entonces hay que hacer un seguimiento porque existen diferentes tipos de sorderas súbitas. Cuando la sordera súbita es leve y se da mínimamente en 3 frecuencias de sonidos, esto se recupera automáticamente solo. Hay moderadas que se recuperan hasta un 30% por sí solos, pero ya cuando son severas ya requiere del uso de los audífonos medicados. Pero esto sí es importante, que mi consejo a Miluska es de que acuda a un profesional en otorrinolaringología para que haga una evaluación integral, porque cuando hay sordera brusca pueden haber una serie de patologías también, al margen de esta que probablemente se alude que es el estrés, que tienen que ser descartadas, ¿no? Que son causas médicas que pueden pues transitar un poco con sordera súbita y es un tema profesional. Porque acá hoy día lo que queremos ver es el tema neurosensorial y básicamente cómo poder ayudar a muchos pacientes en escoger bien estos equipos que a veces se medican y que no todos son iguales, ¿no? Así es, doctor, tenemos otra pregunta. Uchi, tenemos una pregunta de Uchi. Cuéntanos, Uchi. A ver, también está quedándose Sí, sorda. buen día, doctor. Quiero hacerle una pregunta de un familiar. Tengo un familiar que ya usa audífonos en ambos oídos, pero a pesar de ello hay momentos en que no entiende lo que le estamos diciendo y tenemos que alzar un poco la voz o hablar... las palabras tenemos que decirlas tal cual, vocalizarlas, y ahí como que entiende un poquito, pero a pesar, como le digo, que tiene audífonos, sigue sin entendernos. ¿A qué se puede deber esto? Yo quiero agregar, Uchi, a tu pregunta, aprovechando que el licenciado Verástegui es un experto en audiología. Es muy común que muchas personas tengan un audífono y se sienten muy incómodos con el ruido del ambiente. O sea, escuchan a la gente y dicen, no, esto me molesta, y hay un problema de conexión con el escenario y se sienten más mortificados que beneficiados. ¿A qué se deben estos dos temas? Claro, usted bien denominó en un momento de la introducción ingeniería del sonido, ¿no? Eso tiene mucho que ver y mucho de conocimiento y la experiencia de quién va a adaptar qué tipo de audífono después de los exámenes audiológicos que se realizan se le va a adaptar al paciente. Entonces, en estos casos, lo que pasa es que a veces el paciente compra un audífono y no le venden, entre comillas, o el especialista debe de indicar luego de los exámenes audiológicos específicamente qué audífono, qué tipo de tecnología debe utilizar de acuerdo a su caso. Ahora, en el caso de tu familiar, definitivamente debe tener una logoaudiometría muy baja. Esto quiere decir que la persona no entiende o no va a entender a pesar de la ayuda del audífono, pero para eso se debe de informar. Mira, tu papá tiene ese resultado, tiene una logoaudiometría de repente menos de 60%. Entonces, ¿de qué manera le va a ayudar el audífono? ¿O a qué velocidad procesa la información que ingresa al oído? O sea, la velocidad de procesamiento de sonido y de información también se puede lentificar. Entonces, por eso dice, cuando le hablas vocalizado. Hay que vocalizar. Hay que vocalizar y pronunciar muy bien para que entienda. Pausadamente te va a entender un 100%. Doctor, tenemos otra otra llamada de San Juan de Miraflores. Óscar, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. En primer lugar, felicitarlos por el programa tan bueno, ayuda bastante. Y mi consulta es la siguiente.
Mira, generalmente tengo unos zumbidos en los oídos, pero muy, muy extraños. Mira, parecerá gracioso, pero el zumbido, no sé si ustedes han visto esta película, este dibujo Goku, cuando se transforma en Super Saiyajin, así me suman los oídos muy fuertes. A veces yo digo, creo que me estoy convirtiendo en Super Saiyajin. y me duelen los oídos. Incluso cuando estoy hablando, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, tengo que levantar la voz, porque si no, me escucho muy bajo. Y cuando hablo, me duelen los oídos y toda la parte lateral de los oídos hasta la altura del cuello. Quisiera saber, no sé, qué medidas puedo tomar o qué cosas es lo que tengo en realidad. Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por tu Hablando de llamada. un tinnitus, ¿no? Hablando de Saiyajin, yo tengo un Saiyajin en la cocina, voy a ver qué está haciendo. Ya vengo, doctor. Saiyajin, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde está Encantado mi cuando Saiyajin? cuando desees. Sí, este sí es un tema audiológico totalmente dentro del campo. No, por lo que yo he escuchado, el señor tiene un trauma acústico. Posiblemente haya trabajado o trabaje en ruido. Y esto le ha afectado la audición y debe tener algún trauma. Tenemos que verificar con una audiometría, hay que hacerle un examen auditivo para determinar y hacer una acufenometría también. Doctor, hemos hablado a profundidad sobre este tema, pero mientras que los escuchaba hablar a ambos, me saltó automáticamente una duda, y es que hoy por hoy vemos a la juventud, vemos a los jóvenes y muchos adultos con los audífonos prácticamente todo el día. El uso de los audífonos, ¿en qué nivel de riesgos nos ponen para en un futuro perder el oído? En un futuro, no, ya hemos sobrepasado y estamos dentro de una nueva generación de niños y jóvenes con problemas auditivos por el uso indiscriminado de estos audífonos musicales. Como ya lo repetimos, lo vuelvo a repetir para que la gente conozca, un niño termina su desarrollo auditivo a los 12 años de edad. Imagínate, le ponemos audífonos musicales a los 5, 6, 7, 8 años, no vamos a permitir que termine de desarrollar y estamos creando una nueva generación de niños y jóvenes con problemas auditivos. Entonces, existe una norma ya internacional que nosotros lo estamos difundiendo en nuestro país, que es la norma 60-60. ¿En qué consiste? En que si usted tiene un dispositivo de sonido, de música, no debe utilizarlo más de 60 minutos a no más de 60 decibeles o 60% de la capacidad de sonido de este dispositivo musical. Yo creo que este es un mensaje muy aleccionador porque hoy día vivimos en una sociedad con mucho ruido. La calle tiene mucho ruido, usamos mucho ruido, todos estamos con audífonos hiperconectados y eso amenaza evidentemente la salud auditiva a largo plazo. Pero una cosa les digo que me parece muy importante, una persona que tiene trastorno de audición tiene que hacerse después de la consulta médica un estudio de audiometría para la buena selección del equipo. O sea, no se trata, yo necesito un audífono, me voy a comprar el primer postor, porque ahí viene la mala elección. Y ahí viene el problema de estas inconformidades de la gente a la hora que de pronto dice, escucho mucho ruido, no me cae muy bien, porque tiene pues una ingeniería del sonido que tiene que escogerse idealmente un proyecto de audífono para cada Y paciente. realmente es un trabajo bastante serio, bastante delicado y con muchos también satisfacciones y también problemas que vamos resolviendo en el tiempo. Entonces es importante que la gente lo conozca. Muchas gracias, licenciado Verástegui, que ha sido Gracias. aleccionador lo que hemos escuchado el día de hoy. Así es, doctor Tejada, y nosotros nos vamos rápidamente para la cocina porque mi querido Pisu nos va a preparar esa pizza deliciosa. Saiyajin.